Las enfermedades neurológicas antes tenían una connotación muy negativa. La gente que pensaba en Parkinson, Alzheimer, decía, mejor dicho, estamos condenados a la muerte en condiciones de pronto muy difíciles. Yo sí quiero resaltar el trabajo de muchos investigadores que se han encargado de buscar nuevas alternativas para estas enfermedades neurológicas, y por eso hoy nos acompaña el doctor Andrés Villegas. Él es médico y además con muchos estudios, pero es, digamos, con una maestría, doctorado y postdoctorado en neurociencias. Bienvenido, doctor, de verdad. Qué bueno que lo tuviste que decir tú, porque con todos esos títulos médicos uno no era capaz de entenderlo. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Bueno, y es que a propósito justamente del Parkinson, este sábado 11 de abril se va a realizar un conversatorio, se va a realizar más bien un simposio, el Parkinson y sus alternativas. Me gustaría, doctor, que empezáramos hablando del Parkinson como enfermedad o como condición. ¿Qué es? Y si el simposio se llama y sus alternativas, ¿significa que hay muchas alternativas para los pacientes que son diagnosticados con él? Claro que sí. El Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa, o sea que una de sus características es que es progresiva. Eso significa que con el tiempo los pacientes presentan un deterioro. Es una enfermedad que se caracteriza por los trastornos de movimiento. Cuando fue descrita y se conserva hasta la fecha, ya casi 200 años que fue descrita, siguen siendo los mismos síntomas cardinales. O sea, un temblor, que es un temblor que llamamos de reposo, o sea, cuando la persona está descansando es cuando se nota el temblor. Una rigidez, una lentitud o bradiquinesia y una inestabilidad postural. Básicamente esos son los síntomas cardinales de la enfermedad. Pero describámoslas mejor porque para que muchos no entendieron. O para que lo lleven a la referencia, el Papa Juan Pablo II tenía Parkinson, ¿cierto? Antanas Mocus, pero no se le nota fue famoso, el que hizo también, sí, el que hizo también en Viaje al Futuro y Viaje al pasado. Sí, también que murió de... No se ha muerto, no lo mate, que sigue trabajando y todo. Bueno, listo, qué pena. Pero hablemos entonces. Es una persona que estando en reposo, o sea, así se le mueve la manito, se mueven las extremidades. ¿La rigidez dónde es? ¿Es en todas partes? Sí, básicamente esta enfermedad puede empezar por una extremidad normalmente y va progresando. O sea, va primero una manito. Exactamente, y va avanzando y después afecta, por ejemplo, el miembro inferior y después afecta ambos lados. Tiene diferentes formas en que puede progresar. Pero la rigidez la notamos en que al hacer un movimiento, si le vamos a flexionar, por ejemplo, el brazo, si lo vamos a doblar, lo sentimos como más empastado, como más duro de mover. Muy bien. Ahora, junto con los otros síntomas. Sí. Pérdida del equilibrio, ¿cierto? Entonces una persona que se para y está como borrachita. Exactamente, es mucho más inestable, con frecuencia vemos que se caen mucho más fácil, incluso son los síntomas que presentan caídas con frecuencia. Si están, por ejemplo, de pies y se les empuja suavemente, se pueden caer, ¿cierto? No tienen esa facilidad para mantener el equilibrio. ¿Algo más de los síntomas? El temblor, la rigidez y la lentitud. Y la lentitud, entonces son más lenticos para caminar. ¿Tiene que ver con la edad? O sea, la aparición de los síntomas y la enfermedad como tal tiene relación con edad. Pero Michael J. Fox tenía 30 años, ¿o no? Sí, ¿cierto? O sea, es una enfermedad que sí está directamente relacionada con la edad. Mientras más edad tengamos, es igual que con la enfermedad de Alzheimer, más riesgo se tiene de sufrir la enfermedad, el Parkinson. Las prevalencias son aproximadamente en la población general cerca del 0.3%, en las personas de 60 años cerca de un 3% y cuando se tiene 80 años cerca del 10%. En realidad se dice que todos, si vivimos lo suficiente, también desarrollaríamos enfermedad de Parkinson, porque todos con cada década de la vida, las regiones del cerebro que se deterioran se van dañando también en la enfermedad de Parkinson. ¿Tiene solamente que ver con la movilidad o hay un deterioro neurológico también? Muy buena pregunta. Realmente hay otros cambios también que se presentan en estas personas. Y ya sabemos que también hay un deterioro cognitivo, o sea, las funciones, digamos, como de razonamiento, las funciones mentales se deterioran también. Lo que pasa es que en la mayoría de los pacientes con Parkinson, ese tipo de deterioro es tan lento que casi siempre la persona muere mucho antes de que esté en un estado de demencia. Pero también hay que anotar que algunos pacientes tienen, además del Parkinson, desarrollan también una demencia, lo que llamamos el Parkinson Plus. ¿Las personas mueren de Parkinson? No, estas personas, al igual que el Alzheimer, no los está matando la enfermedad, aunque la enfermedad los lleva a un estado en que les genera la muerte. ¿En qué sentido? En que la dificultad para la movilidad cada vez se va a hacer más intensa. Entonces, el estado de postración, el estado en una silla todo el día, en una cama,
genera una serie de enfermedades o favorece la aparición de unas enfermedades que finalmente los termina matando, ¿cierto? Es una neumonía, un tromboembolismo. ¿Y es incurable? Es incurable. Pero yo sigo aferrada al título del simposio. Claro que sí. ¿Hay alternativas para los pacientes? Sí, exactamente. El simposio está con un título muy bien porque ha habido un avance muy importante en el transcurso de los años. Se han desarrollado nuevos medicamentos, nuevas estrategias medicamentosas. Entonces, aunque es una enfermedad que no es curable, es una enfermedad que es controlable. ¿Por qué edad? Es decir, ¿qué tipo de pacientes son los que pueden presentar estas enfermedades? Bueno, hay diferentes causas. Sin embargo, decir específicamente la causa de la enfermedad de Parkinson es alguna definitiva, no está todavía establecido. Sabemos que el proceso de envejecimiento es indiscutiblemente un factor asociado y se ve claro pues con los porcentajes que dimos. Pero se cree que los radicales libres que se producen durante el proceso de envejecimiento es uno de los mecanismos. En la mayoría de las personas se habla que es una mezcla de factores genéticos y factores ambientales. Por ejemplo, el consumo de algunas drogas, los farmacodependientes, por ejemplo, y si tienen un sustrato genético les favorece, por ejemplo, ese tipo de aparición de la enfermedad. Pero una causa específica como de tal no la hay. Sin embargo, hay grupos familiares en los que sí tienen un patrón de herencia claro y se ha logrado identificar el gen y la mutación que, si sufren esa mutación, desarrollan la enfermedad. Doctor, este simposio, que es el 7º simposio del Parkinson y sus alternativas, se va a llevar a cabo este 11 de abril a las 8:30 en el auditorio 4 de la sede de investigación universitaria STU. ¿Quiénes pueden asistir a este simposio? Pueden asistir todos los que deseen asistir. Es una invitación abierta, es una entrada libre. Yo pienso que las personas que tengan algún familiar con Parkinson pues se van a aprovechar muchísimo más este evento, y hay que resaltar que es organizado por Fundalianza, que es la Asociación de Familiares y de Pacientes con Parkinson, que entonces es una oportunidad para que ellos conozcan ese tipo de asociación y vean que pueden hacer cosas juntos, que se pueden ayudar entre ellos. Entonces va a ser en un idioma que todos entendemos. Claro que sí. También es importante. Que va a ser en cristiano. Entonces me permito compartir una línea telefónica a través de la cual van a poder obtener información y obviamente también la van a encontrar en nuestras redes. 236-3936. Miren qué fácil. 236-3936. Recuerden que es este sábado. Al doctor, muchísimas gracias por acompañarnos hoy, por esa paciencia detrás de cámaras. Tranquila. Con las 3 gracias. Muchísimas gracias. ¿Te acuerdas Mañana que todo lo que pase en las 3 gracias se quedan las 3 gracias? Nosotros somos Las Vegas de aquí más o menos. Listo. Mañana nos encontramos nuevamente. Mañana vienen José y Juli con su producción musical a cantarnos en este viernes cultural. Ahí viene el barman. Mañana es viernes. Mañana viene el barman de Triada y nos va a hacer puros cócteles colombianos. Viernes. Bien, doctor, si quiere viene para que se despeluque un poquito. Pobre doctor, nos vemos mañana. Que tengan lindo rato de vida.